que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Vamos a darle el espacio a nuestro pastor que nos traerá este mensaje de esta tarde. Hermanos, buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar, ¿verdad?, bajo esta sentencia del día de hoy, que es relacionarnos una realidad. Padre, nos concedes la oportunidad de estar delante de ti, como iglesia, como congregación, los convocados a ser santos, a ser tuyos, a ser tu pueblo y el que tributemos, Padre, la alabanza y la adoración de la cual tú eres digno, Señor. Dirige pues una vez más nuestras mentes, nuestros corazones, ajustándolos y enfocándolos, concentrándolos al propósito que tienes para con nosotros. Y parte de ese propósito, Señor, es hacernos a semejanza de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Estamos en este proceso de perfeccionamiento, de pulimiento, al fin, Padre, de que seamos sin mancha, sin mácula, sin arruga. Al fin, Padre, de ser esa iglesia gloriosa por la cual tú enviaste a tu amado Hijo para hacerla posible, hacerla una realidad. Esto implica, Señor, que hacer injertados, Padre, a tu pueblo, bendito Dios, bajo la adopción en Jesucristo, implica, Padre, ese proceso de adaptación, de complementariedad de los unos para con los otros. Dirígenos una vez más, es lo que pedimos y suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, tomemos nuestros lugares y tengamos la palabra de Dios, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, capítulo número 4. Evangelio según San Juan, capítulo número 4. Ya hemos abordado, hermanos, una primera parte, ¿verdad?, de lo que es el hecho de las relaciones entre creyentes y los creyentes aún con no creyentes. Y lo vimos como una posibilidad. Ahora este pasaje bíblico nos da a avanzar un poquito más y ver las relaciones como una realidad. Sí existen las dificultades y podemos decir que hasta las imposibilidades, pero veremos, hermanos, que el perfecto, nuestro Señor Jesucristo, será el modelo a seguir en cuanto a entablar relaciones. Y entablar relaciones cuando pareciera ser, hermanos, que fuesen imposibles de darse. Y parte de este pasaje bíblico es el que nos da la pauta para pensar, hermanos, en que sí, relacionarnos, las relaciones se pueden ver como toda una realidad. Pero surgirá la pregunta, ¿cómo se entablan ese tipo de relaciones perdurables, duraderas, cercanas, genuinas, reales? Esa es una de las incógnitas, hermanos, cómo abordarlas, cómo lograrlas. Cuando todo esto tiene implicaciones como las actitudes, las formas, los motivos, las acciones que nosotros realizamos, ¿verdad? Así que vamos a dar por sentado, hermanos, que las relaciones sí existen y podemos catalogarlas como las relaciones sanas y algunos les han llamado, a más de las sanas, el otro polo le han llamado no solo enfermas, sino le han llamado relaciones tóxicas. Pero increíblemente, aun cuando le llaman relaciones tóxicas, se dan y las personas aún así, ¿verdad? En dependencia, codependencia, aún lo que le llaman en el aspecto, hermanos, que son masoquistas, hacia algunos le han llamado así, ¿verdad? Y relaciones a veces dañinas, enfermizas, pero ahí se dan.
Y se aprenden a vivir, algunos dicen es que así se llevan ellos, es que así se tratan ellos. Ellos se entienden así. Entonces, las relaciones, hermanos, como tal, ¿verdad? Se nos pone de antemano y en su momento la vamos a abordar. Son necesarias, son indispensables, son parte de la vida. Pero en verdad, lograrlas y entablarlas, sanearlas, será el reto para cada uno de nosotros. Reitero entonces que las relaciones como tal, hermanos, no se imponen. Las relaciones se construyen. Esto implica que tienen todo un proceso. No de la noche a la mañana se logra una relación. Algunas relaciones dicen que se dan, fluyen, sin buscarla. Pareciera ser, y la expresión es, parece que te conociera de toda la vida. Pero hay otros hermanos que le han luchado y le han buscado, y por más que quieren, no más, no. Y preferiblemente se tiene que renunciar, porque por más que le busquen, hermano, no se dan. Ahora, hemos de tener en claro que todos tenemos el derecho de poder ser contemplados para poder entablar una relación, porque se considera como un derecho humano el que seamos escuchados en lo más hondo de nuestro ser, que seamos sentirnos valorados, pero también ser reconocidos. Las relaciones como tal entonces consisten en el hecho de construir lazos interpersonales que sean fuertes y sólidos. Es decir, seguir, hermanos, lo que es la reciprocidad, la cual consiste en saber dar y en el saber recibir. Alguien ha dicho que aún las relaciones específicamente son de dos, no de uno. Ambos tienen que contribuir para que una relación pueda funcionar. Ambos o las dos personas como tal contribuyen para tal fin, hermanos. Y es que en las relaciones como tal se pone en claro, hermanos, que las numerosas necesidades que tenemos como seres humanos solo pueden ser satisfechas con otros, por otros y ante otros. Es decir, uno a los otros suplimos. Y yo creo que aquí está, hermanos, la expresión, ¿verdad? Todos somos necesarios, aunque no indispensable, pero sí necesario. Hemos de correspondernos los unos para con los otros. Como tal, entonces, hemos de reconocer que no somos autosuficientes. Sí nos necesitamos los unos para con los otros. Es decir, precisamos, hermanos, de los demás para obtener abrigo, para obtener alimento, para obtener protección. O sea, una sociedad, si ha de funcionar, lo ha de hacer cuando sus componentes, como tal, hermanos, se interrelacionan y se concentran en las tareas para la cual cada uno es más apto. ¿Sí? Y pues esa figura, esa manera de entender, también la podemos encontrar en la Escritura. El libro de Efesios 4:16, cuando Pablo habla de la iglesia como cuerpo, usa esa expresión que todos los miembros se ayudan para la mutua edificación los unos para con los otros. Si podemos observar tantito este pasaje, así lo presenta. Recordemos que capítulo 4 viene hablando de la unidad y la realidad de ser iglesia. Y en ese verso número 16 se nos precisa y dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí. En el cuerpo de Cristo, hermanos, las relaciones se dan como un hecho, donde cada miembro, dice la Escritura aquí, la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos contribuimos para el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Así que al reflexionar sobre esta realidad, hermanos, de relacionarnos, vamos a ubicarnos en ese pasaje de Juan 4, Evangelio según San Juan capítulo 4. Y bueno, vamos a tomar como consideración, hermanos, esta palabra, ¿verdad?, del verso número 4. Juan 4:4. Hay dos entendimientos en cuanto a esta expresión, hermanos, que aparece allí. Le era necesario pasar por Samaria. Juan 4,
4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vemos esta expresión bíblica. Geográficamente, hermanos, pues nosotros conocemos como los atajos, ¿no? O tomamos vías alternas como para poder llegar a otro lugar. Jesús, hermanos, dice del verso 3, sale de Judea y se fue otra vez a Galilea. Si vemos en el mapa, pues tenía que pasar por Samaria. Pero esto implicaba muchas cosas y lo vamos a ver en el pasaje, ¿sí? El hecho de pasar por Samaria. ¿Qué implicaciones tiene? En el aspecto geográfico, hermano. Pero sabemos también y podemos entender a la luz de este pasaje que podemos ver lo geográfico, pero también tenemos que ver lo misional, ¿sí? Recuerden que esta expresión le era necesario. También el evangelista Lucas la ocupó en el capítulo 19, cuando con Zaqueo. La expresión de Jesús para con Zaqueo fue esta: me es necesario posar o que pose yo en tu casa. Y aquí a Jesús le es necesario pasar por Samaria. Hay una misión que cumplir también en este lugar, hermanos. Algunos han considerado que parte de samaritanos, hermanos, están allí los que están como hecho un ladito, ¿verdad? Y por las cuestiones racistas, ¿sí? Religiosas, que implican la manera en que los judíos entendían y contemplaban la realidad de vida de los samaritanos. En realidad es como el término que hoy se ocupa. Se creía que los samaritanos eran híbridos, que eran una mezcla, eran un sincretismo allí, hermano, cultural como tal, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, y todo ello nos da fe de esta realidad. Por ello, en el mismo pasaje bíblico, hermanos, encontraremos pues expresiones como la que podemos leer ahí en el verso número 9. Es parte del narrador. Allí, hermanos, nos da ese dato, el 4:9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío? Ahí le pone la nacionalidad. ¿Me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ahí hay dos cuestiones. Una es la realidad del pasaje, hermanos, es que siendo judío y como tal hombre, rabí. Ahí están las dos. Luego también va a decir ahí el texto, ¿verdad? Que soy mujer. Y no solo mujer, soy samaritana. ¿Sí? Y ahí viene la aclaración del pasaje, ¿verdad? Porque judíos y samaritanos, pues no se tratan entre sí. No se tratan. No se llevan. No se tragan. ¿Sí? Coloquialmente decimos, no se pueden ver ni en pintura. Tú por un lado y yo por el otro. ¿Sí? A ese grado, hermano. Se frunce en el ceño, ¿no? Y cuestiones de esas así. Ahora, y el verso número 27 pues nos da la otra pauta que los mismos discípulos lo sacan a relucir. Si observa usted el 4:27, pues el texto dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. ¿De qué? De que hablaba con una mujer. ¿Cómo es posible que se maravillen de que habla con una mujer? Bueno, el texto dice: sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Pero sí hacen de resaltar, hermanos, que pues no era costumbre o cultura de que un rabí hablase con una mujer. La costumbre señalaba que aún los varones en casa podían hablar con la mujer, pero públicamente la mujer tenía que callar, ¿verdad? No tenía que pronunciar. Era el varón el que siempre tenía que llevar la directriz. Y como dicen, la voz cantante. Así que dos cuestiones que tenemos allí, hermanos: no se llevan, no se hablan. No es sencillo, hermanos. Pero bueno, a la luz de este relato de la Escritura, pues, las relaciones que podemos ver allí están de por medio, pero requieren mucho trabajo, hermanos. Pues pueda que podamos decir que
las relaciones como tal ya no existen. No existen. Pero el pasaje nos da pauta a creer y a pensar que deben de existir. Y bueno, ¿y qué pautas, ahora qué iniciativa toma Jesús, hermano? Bueno, Jesús construyó, o sea, no existían, pero Jesús se encargó de construirlas. Sí. Porque muchas veces, hermanos, es necesario ese punto. Donde no existe, pues debe de existir. Y es como en este presente pasaje vemos al Señor Jesús tomando la iniciativa. Y esta iniciativa de entablar comunicación, porque eso es algo que hace, habla con ella, de acercarse, pues no se tratan, pero Jesús va a trabajar al respecto. Es decir, hacer de manifiesto el hecho de construir una relación. Ahora, ¿es cosa fácil? No, pues los mismos discípulos se sorprenden. La misma mujer se sorprende. ¿Cómo tú siendo judíos, acaso no sabes de qué mundo vienes? O sea, las dinámicas ya estaban establecidas y actuaban bajo esas normas, esas normativas ya establecidas, hermanos. De verdad que yo creo que esto sigue latente y presente en muchas relaciones, ¿verdad? Sí, que hay familias que dicen, no, entre familias no se llevan. Si tú eres de otra familia, pues casi eres enemigo de la otra, ¿no? ¿Sí? O vecinos, o colonias donde no se puede pasar. Los de una no pueden pasar a la otra. O sea, esas cuestiones existen. Hasta el sol bueno, decía el sol hoy, pero ya se ocultó, ¿verdad? Pero vamos a decir hasta el día de hoy, hermanos. Esto hace de manifiesto que para poder alcanzar, hermanos, entablar, construir una relación, Jesús, hermanos, para hacer la realidad, aquí encontré esta nota, ¿verdad? Jesús tuvo que crear una atmósfera de confianza y de amor, ¿sí? Jesús tuvo que crear una atmósfera de confianza y amor para que la otra persona pudiera bajar sus defensas y abrirse a sus palabras, ¿sí? Muchas personas pueden que no se acerquen a uno, sino uno sea quien tenga que acercarse a ellas. Pueda que nadie se acerque, pero a veces uno tiene que tomar esa iniciativa de entablar una relación como tal. Así que, amados hermanos, este pasaje de la Escritura nos dice que Jesús toma esa iniciativa. Pues así inicia el verso número 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús toma esa iniciativa. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Sí. Y bueno, ahí encontramos el verso 9 que hemos leído y viene Jesús entabla un diálogo con ella. Le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, ya está entablando, ya se ha entablado una comunicación. Le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y donde contemplo, hermanos, pues que ya la relación es fructífera, es real, porque ya la misma mujer da apertura. Antes no quería nada, ni saber de Jesús, ni escuchar a Jesús. Y ahora no solo ya de otra manera ha aceptado la persona de Jesús, sino también de lo que Jesús quiere darle. Pues la expresión del verso número 15 dice, la mujer le dijo, Señor,
dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y eso es un avance grande, hermanos. Pues algunos comentaristas señalan del hecho, hermanos, de que judíos y samaritanos no podían beber ni en el mismo vaso, ni comer en el mismo plato, ni sentarse a la misma mesa, hermano. A ese grado. Y ahora que ella diga, dame de beber, yo quiero tomar del agua que tú tienes. ¿Sí? Y es donde el mismo texto de la Escritura nos dice, ¿verdad? Yo no quiero venir a este pozo, ya no quiero venir aquí a sacarla, mejor dame tú de esa agua, hermano. Y pues partiendo de allí, se surgirán, hermanos, situaciones que en el fondo de su alma, ¿verdad?, están latentes y existentes. Y solo con esa apertura, con esa actitud, con esa forma en que Jesús se acerca, es que se logró que la mujer bajara sus defensas y diera apertura, tuviera cierta disposición para entablar ese diálogo, esa comunicación y poder, hermanos, cruzar cosas que no se hacía, cruzar palabras, recibir acciones del otro para con su persona. Y bueno, es así, hermanos, donde esa mujer, ¿verdad?, al ser oída, escuchada, atendida, vamos a decirle así que hasta sentirse valorada, sentirse importante, atendida, pues ella, dice el texto que dejó su cántaro, dice en el versículo número 28, la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, ese es un avance grande. Venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces dice, salieron de la ciudad y vinieron a él. O sea, construye una relación que conllevará a la construcción de muchas otras. Jesús dio la iniciativa, dio la pauta, puso los cimientos y sobre ese cimiento se están construyendo otras relaciones. Así como un amigo nos lleva a otro amigo y así vamos creando una red de amistades, una red de conocidos. La misma familia, este es tu primo, este es tu tío, este es tu... Y la familia se va conociendo, la extendida, la nuclear. Y bueno, hermanos, así nos vamos relacionando. Hay lugares donde no existen relaciones, pero no quiere decir que no puedan existir. Y es así donde nosotros mismos somos conscientes de que la palabra de Dios se cumple, que gente que no nos conocía vendrían a nosotros. ¿Sí? O sea, nosotros nos relacionamos con personas que quizás en nuestras vidas, en nuestros proyectos, nunca pensamos verlas, conocerlas. Pero es el Señor, hermanos, que pone esa gracia para con Dios y la gracia para con los hombres. Es decir, al final, hermanos, las relaciones inexistentes tuvieron existencia. Y donde habían imposibilidades, fueron posibles. Pues el texto va a decir, hermanos, que existieron relaciones entre judíos y samaritanos. Pero algo fue necesario, construirlas. Y la manera de ser, de pensar, de actuar, la forma en que Jesús, hermanos, por eso iniciamos, ¿verdad? Que esto tiene que ver con formas, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con motivaciones. ¿Sí? En un sentido, hermanos, Jesús puso todo de su parte para que estas relaciones no solo funcionaran, sino inicialmente existieran. ¿Sí? Existiera. Bueno, quienes hoy día tienen una familia, pues tuvieron que dar muchos pasos. No sé qué tanto harían los hermanos para acercarse a sus esposas, ¿verdad? A las que hoy son sus esposas, todo lo que tuvieron que hacer para ver que donde no existía una relación, pues existiera. Y todo lo que tuvieron que invertir, trabajar y para poder lograrlo. Porque tuvieron que construirla, no existía. Así que, hermanos, este pasaje nos conlleva hacia allá. Y observemos pues los versos 39 al 42 de este Evangelio según San Juan 4.
Dice este pasaje que muchos de los samaritanos de aquella ciudad, el verso número 20 leímos, ¿verdad? Salieron de la ciudad y vinieron a él. Y aquí hay un avance. No solo salieron, vinieron, sino dice la Escritura que los samaritanos de aquella ciudad también creyeron en él. Inicialmente creyeron por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y observen, hermanos, lo que de primera instancia repelían la persona de Jesús. Ahora, ¿qué le dicen? Le rogaron que se quedase con ellos. Y Jesús dijo, ¿sí? ¿Verdad? Podemos decir que no, pero dice, se quedó con ellos. Se quedó con ellos 2 días. Y antes ni un segundo podían estar cerca. Se quedó con ellos. Y hubo resultado, esta relación que entablaron primero con la mujer, hermanos, y con Jesús, fue fructífera. Pues el verso 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ¿sí? Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No solo conocieron a un amigo, no solo hicieron un amigo, donde antes eran enemigos. No solo conocieron a un rabí, ahora más que esto conocen al Salvador del mundo, el Cristo, hermanos. Por eso la labor que se hace humanamente de entablar relaciones, muchas veces estas relaciones tienen esa finalidad, hermano. No solo que nos conozcan a nosotros, sino conozcan a aquel a quien nosotros nos debemos y a quien pertenecemos y a quien servimos prácticamente. Es darle a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por la mañana que abordábamos el libro de Romanos y veíamos, hermanos, claramente que podíamos pensar, ¿verdad?, lo difícil que puede ser entablar relaciones con los que pues no son creyentes por todo lo que hay detrás de sí, ¿verdad? En la reflexión en mi mente, hermanos, vino el que debía haber citado el cierre del libro de Romanos. Porque dijimos, en cuanto dependa de vosotros, estemos en paz con todos los hombres. Y quiero hacer mención de ello, hermanos, pues el libro de Romanos 16:26 nos pone de manifiesto que las relaciones para con los demás pueden ser subsanadas. Pero a veces nuestros esfuerzos humanos se van a quedar cortos. Porque para que una persona cambie, pues habrá más que un buen trato, una buena atención, pues ser cordiales. Se necesitará el poder transformador de Dios a través de su palabra. Quiero nada más citar esa parte, hermanos, Romanos 16:26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Sí? Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es decir, el verso 25 dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es decir, mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Él es el que puede hacer que las personas, hermanos, puedan ser transformadas y cambiadas. Y eso contribuya a lo que hoy somos conscientes nosotros. Que entre creyentes existan relaciones. ¿Sí? Y bueno, esa era solo la mención, hermanos. Ahora, en el pasaje que estamos poniendo, que estamos analizando, ¿verdad? Estas relaciones existieron porque se construyeron
Y Jesús hizo todo lo que estuvo de su parte, hermanos, para que esto fuese realidad. Tal y cual en la mañana nos decía el pasaje, ¿verdad? Que en cuanto dependa de vosotros, pues estemos en paz con todos los hombres. Esto tuvo sus implicaciones y creo que también nosotros tenemos que tomar en consideración y lo siguiente, hermanos. Una, que tuvo que existir o vencer un vencimiento o vencer los prejuicios. Se tuvieron que vencer los prejuicios, ¿sí? Los cuales muchas veces nos acercan, nos alejan o no nos permiten acercarnos porque ya desde el momento que nos dicen tal persona es así, decimos, pues no, sin conocerla, juzgamos y decimos mejor no, ¿sí? Que siga su camino. Vencer algunos prejuicios o muchos prejuicios de existir, los hermanos. Otra es que implicará también deponer todo orgullo o el orgullo. Yo no la hablo, yo no lo hablo, o si quiere que él o ella venga, pero yo no. Deponer nuestro orgullo, pero de igual manera mostrar un verdadero interés en las personas, ¿sí? Antes que en las cosas o en los detalles o en las apariencias. Jesús mostró un genuino interés. La mujer, hermano, se sintió atendida, valorada. Jesús le dio una importancia que nadie más le había dado, ¿sí? Y probablemente, hermanos, se tenga que superar o bien pasar por alto el pasado. Porque hay cosas que en el pasado se hicieron y pues de verdad, hermanos, hay cosas que no tuvieron que ver con nosotros. Pero coloquialmente escuché esta frase: si tú no lo comiste, pues que a ti no te haga daño, dice, ¿no? Entonces, si no tiene que ver contigo, bueno, ¿para qué compras pleito? ¿Para qué te involucras en algo que muchas veces no es de nuestra incumbencia, hermano? Es así pues donde este pasaje bíblico nos hace de manifiesto que las relaciones sí pueden existirse, sí pueden darse. Relacionarnos puede ser una realidad. Pero bueno, tenemos que poner mucho de nuestra parte, pedir mucho la gracia del Señor para que esto sea posible. Ejemplo nos lo da el Señor Jesucristo. Recuerden que Él tiene una misión, hermano. Realmente el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Donde ya había una relación rota, fracturada, pues Él vino, hermanos, una vez más a unir al cielo con la tierra. Aquel sueño que se nos menciona aquí de Jacob, o se nos menciona Jacob, ¿verdad? De la escalera donde ángeles subían y bajaban, que lo tuvo en una visión él. Esa es una realidad donde el día de hoy, hermanos, ¿verdad? A través del descendiente de Jacob, que es Jesús, pues se hace realidad que podemos entablar la relación del hombre para con Dios es restaurada. Los mismos ángeles lo cantaron cuando dijeron, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con nosotros los hombres. Es decir, Dios ha hecho posible relaciones que inexistentes o rotas o imposibles. Pero Jesús, ¿verdad?, nos reconstruye y ahora nuevamente nos lleva a entablar una relación con nuestro Dios. Y si Dios hizo todo lo posible, hermanos, para que la relación del Creador con la criatura fuera restaurada, pues cuánto también deberemos trabajar nosotros con la gracia, el favor, la guía de la palabra, por el Espíritu Santo, para hacer que relaciones inexistentes puedan existir. Por eso, para predicar el Evangelio, hermanos, esa es la meta. Pero los medios los tenemos que establecer, ¿sí? Porque esto implica que la persona, hermanos, muchas veces tenemos que establecer primeramente una relación, una identificación, inspirar la confianza, dar seguridad, ¿sí? Para que la persona tenga apertura, nos pueda escuchar y pues el Evangelio de Jesucristo pueda ser depositado, sembrado como cual semillita en la tierra. Confiando, hermanos, que en el proceso que el Señor estableció en Corintios 3 dice, ¿verdad? Unos siembran, otros riegan, pero Dios da
el crecimiento. Y que así como Dios hizo todo, hermanos, para que nos relacionáramos con Él por medio de la mediación de Jesucristo, pues tengamos la gracia para que otros también puedan relacionarse no solo con nosotros, sino que también puedan entablar una relación con nuestro Dios. Así que el reto, una vez más, parte del desafío, hermanos, es entablar relaciones o a veces construir relaciones donde no existe. Y el ejemplo supremo nos lo da nuestro Señor Jesucristo y que en su gracia, pues, sigamos trabajando, hermanos, para que donde haya relaciones, pues, cultivémoslas, procurémoslas, valorémoslas, ¿sí? Démosle la atención, la importancia que requiere. Y donde no hay, pues, trabajemos en que puedan existir. Que la gracia del Señor Jesucristo siga siendo en nosotros en estos esfuerzos, hermanos, porque de verdad, entablar relaciones no es cosa sencilla. De entrada, si compramos esa idea, ¿verdad? Como el texto nos los marcó, judíos y samaritanos nos tratan entre sí, pues seguimos esa tradición, pues nunca nos vamos a llevar. O el hecho de que como un hombre va a hablar con una mujer, no sé, ¿de dónde, no? Entonces, hoy muchas cosas de esas ya son posibles. Mexicanos con otros pueden llevarse. Y hombre y mujer se pueden llevar. Y la misma escritura dice, hermanos, que en Cristo el hombre y la mujer son iguales. El judío y el gentil son iguales. Y ahora todos somos uno en Cristo, ¿verdad? En ese aspecto. El libro de Efesios 2 dice que Él derrumbó la pared de separación que nos dividía entre unos y otros. E hizo posible que la existencia de un solo pueblo, que el cual se le llama el pueblo de Dios, compuesto e integrado de judíos y gentiles. ¿Sí? Si pareciera ser que los judíos y samaritanos, también los judíos y gentiles mucho menos. Pero el Señor hizo posible que estas relaciones existieran. Y que en su gracia, hermanos, nos siga usando y con su bendición podamos seguir construyendo relaciones para que en todo ello el nombre de Dios sea conocido, adorado y amado. Amén. Vamos a continuar. Bien, hermanos,